Los marcadores tumorales son moléculas que se forman ya sea por el propio tumor o como una respuesta del organismo ante la presencia de estos tumores. Y en este video vamos a abordar los más comunes que pueden ser determinados en el laboratorio clínico. Es decir, que aunque haya marcadores tumorales que se puedan detectar en tejidos, es decir, en biopsias, ya sea por métodos inmunohistoquímicos, de biología molecular, etc., estos no van a ser abordados porque corresponden al área de anatomía patológica o de patología molecular. Pues bien, estos marcadores tumorales tienen diversos usos. Si bien estamos acostumbrados, o lo que normalmente pudiéramos llegar a pensar, que un marcador tumoral nos va la pauta para el diagnóstico de un tipo de cáncer, esto no es así, ya que en realidad en ningún caso el médico va a emitir su diagnóstico con solamente la elevación de un parámetro de laboratorio. Por supuesto, va a tener que conjuntar los estudios de laboratorio con los de gabinete, es decir, radiografía, ultrasonido, tomografía, etc. E incluso con estudios de anatomía patológica, en especial las biopsias, ya que la gran mayoría de casos de cáncer, su diagnóstico o el gold estándar para confirmarlo es la biopsia. Una vez teniendo esta aclaración, vamos a tener que estos análisis de laboratorio tienen estos diversos usos. En primera instancia, el screening o tamizaje de población asintomática. Quiere decir que al realizar estos estudios de laboratorio pueden detectarse cánceres en etapas tempranas que puedan ayudar al eficaz tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, aunque pueda sonar que esta sea la utilidad más preciada de estas determinaciones, en realidad el único marcador tumoral definido para este uso es la sangre oculta en heces, que si bien es cierto no forma parte de los marcadores tumorales clásicos, es el que mejor desempeño en cuanto al tamizaje de pacientes asintomáticos ha tenido sobre los demás. En este caso específico, para detección temprana del cáncer de colon. Otros análisis utilizados para estos fines en población abierta son el antígeno prostático específico, el antígeno CA125 y la alfa-fetoproteína para la detección temprana de cánceres de próstata, ovario y hepatocelular respectivamente. Sin embargo, con estos tres marcadores hay aún cierta discrepancia entre organismos y asociaciones médicas especializadas para el cáncer, que algunos aconsejan y otros desaconsejan esta utilidad. Posteriormente tenemos que son coadyuvantes para el diagnóstico de ciertos tipos de cáncer. Vuelvo a repetir, nunca de manera aislada, ni tampoco con algunas elevaciones discretas de sus cifras, ya que como vamos a ver más adelante, hay casos en donde pueden elevarse no precisamente en un caso de cáncer. Y, por supuesto, también pueden ser utilizados para establecer un pronóstico ya con el diagnóstico de cáncer establecido, conocer si el cáncer es más o menos agresivo o poder clasificarlo de acuerdo a diversas manifestaciones que puede tener ese tipo de cáncer en particular. Y por último, pero que de hecho es el que se considera el uso más ampliamente aceptado de estos marcadores, el monitoreo del tratamiento y la detección de recidivas. Quiere decir que si un paciente ya diagnosticado con cáncer establecemos y elegimos el o los marcadores que tenga elevados al momento del diagnóstico, con el consecuente tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia o cirugía oncológica, vamos a esperar el declive de estas cifras e inclusive llegar a veces a niveles indetectables, siendo que si en algún momento esto se logra y después vuelve a elevarse las cifras de este marcador, poder hablar de una recaída de este cáncer en particular. Vuelvo a recalcar, esta es la utilidad más ampliamente aceptada de estos marcadores tumorales. Pues bien, se tiene establecido que un marcador tumoral se esperaría que se comportara de la siguiente manera: que fuera específico de un solo tipo de tumor y que no se elevara en presencia de otros tumores ni de ninguna otra enfermedad, que pudiera ser proporcional las concentraciones al tamaño o a la agresividad del tumor, por supuesto que no sea detectable en pacientes sanos,
que tenga una vida media corta, es decir, que sus concentraciones sean representativas del momento actual que vive el paciente y que por supuesto sea accesible para todo el público y tipo de pacientes. Sin embargo, estas características son ideales y ningún marcador tumoral hasta la fecha cumple con todos estos requisitos. Históricamente se tiene establecido que el estudio de los marcadores tumorales comenzó ya en el lejano 1847 con el descubrimiento de las proteínas de Bence-Jones, las cuales son cadenas ligeras de inmunoglobulinas presentes en la orina de pacientes con mieloma. E inclusive hoy en día se puede seguir realizando este estudio como criterio diagnóstico para el mieloma múltiple. De ahí fueron descubiertas las proteínas oncofetales, las cuales son proteínas que se producen de manera constante en la vida intrauterina y en el periodo de lactancia, pero que en la vida adulta prácticamente son concentraciones ya sea indetectables o muy pequeñas. Estamos hablando de la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario, los cuales son los marcadores tumorales más ampliamente realizados en cualquier laboratorio clínico en conjunto con el antígeno prostático específico, por supuesto en laboratorios que atienden a población abierta. Podemos abordar el estudio de los marcadores tumorales ya sea dependiente de órgano o dependiente del tipo de analito. Estudiándolos según el órgano afectado, tenemos este esquema en donde se viene representado los diversos marcadores tumorales que pueden llegar a estar relacionados con algún tumor de algún órgano en específico, sin discriminar su utilidad, ya que como sabemos, algunos son más para screening, otros para diagnóstico, otros para seguimiento a tratamiento, etc. Aquí están de manera general. Y como podemos observar, hay algunos marcadores que aparecen en más de un tipo de órganos. Y a eso se le conoce como falta de especificidad, que lamentablemente la gran mayoría de marcadores la posee. Por otra parte, es preciso recalcar que inclusive hay algunos tipos de cánceres y algunos pacientes con diagnóstico de biopsia ya confirmado de cáncer y en donde su marcador tumoral correspondiente o los que le corresponderían dependiendo del tipo de cáncer que estemos hablando están normales. A esto se le conoce como falta de sensibilidad. Y por supuesto, ningún marcador tumoral tiene una sensibilidad diagnóstica del 100%. Y de la mano de esto, podemos observar también en el mismo esquema que para un mismo tipo de cáncer está relacionado más de un marcador tumoral. Esto para poder complementar entre sí las bajas sensibilidades diagnósticas o las deficiencias que pudiera tener algún marcador tumoral en cada paciente. Por supuesto, y como viene esclarecido en este esquema, solamente se tratan los tumores sólidos e inclusive no todos ellos, porque sería una lista inmensa. Solamente los más comunes, los que ya tienen establecidos sus marcadores tumorales que pueden detectarse en un laboratorio clínico, dejando de fuera los casos de leucemias y linfomas. Desde otro punto de vista, tenemos esta tabla con los marcadores tumorales más comunes, en donde observamos cuál es el tipo de cáncer más aceptado que esté relacionado a la elevación de las cifras de dicho marcador. Así, por ejemplo, tenemos que la alfa-fetoproteína está más relacionada o es marcador tumoral del cáncer hepatocelular. Sin embargo, en la tercera columna observamos otros tipos de cáncer en donde puede estar aumentado ese marcador, que no necesariamente debe ser su marcador tumoral predilecto establecido en la segunda columna, que en el caso para la alfa-fetoproteína pudieran ser el cáncer gástrico, el de colon. En la cuarta columna observamos los falsos positivos, es decir, aquellas enfermedades o estados en donde vamos a observar aumento de sus cifras, pero no necesariamente hablando de una enfermedad neoplásica o de cáncer, como en el caso de la alfa-fetoproteína, casos de hepatitis infecciosa o de cirrosis.
y en la última columna sus valores de referencia o de corte, que vale la pena hacer la aclaración aquí, que son tomados de la bibliografía. Algunos coinciden exactamente en todos los valores, pero en otros pueden ser dependientes del método y de la plataforma e inclusive de la población que estemos estudiando. Esta es una tabla realizada con los marcadores más comunes. Si quisiéramos enlistar todos, no acabaríamos, pero vale la pena aclarar que, por ejemplo, el antígeno prostático específico es el único marcador tumoral en donde virtualmente no se tiene alguna otra elevación en otros tipos de cánceres, hablando entre neoplasias. Sin embargo, como podemos ver en la columna de falsos positivos, tenemos otras enfermedades que pueden llevar a la elevación del antígeno prostático y que no necesariamente estemos hablando de cáncer de próstata. Por otra parte, si bien se está manejando aquí el antígeno prostático específico de manera aislada, cabe recalcar que existe el antígeno prostático de forma libre, el PSA libre, el cual en conjunto con la determinación del PSA total nos va a llevar a un porcentaje de PSA libre, en donde se estima que la probabilidad de enfermedad cancerígena va aumentando conforme este porcentaje va disminuyendo. Sin embargo, esta situación será abordada en otro video. Otras particularidades que podemos resaltar de esta tabla es que el antígeno carcinoembrionario, si bien es el de elección para el monitoreo de cáncer colorectal, este está elevado en muchos otros tipos de cáncer, como podemos observar, páncreas, gástrico, pulmón, mama, etc. Es decir, es muy poco específico. Pero si hablando de poca especificidad para un marcador tumoral estamos hablando, vamos a observar a la deshidrogenasa láctica, la cual es una enzima que tiene su actividad en suero elevada en prácticamente casi todos los tipos de cánceres. Sin embargo, es de gran utilidad tanto para alertar una sospecha diagnóstica como también el monitoreo de la lisis tumoral en casos de leucemias. Y otra determinación que llama la atención aquí es la GCH, que es la hormona relacionada con el embarazo. De hecho, las pruebas de embarazo son dispositivos que detectan la presencia de esta hormona, pero que en pacientes masculinos su elevación está relacionada con casos de cáncer de testículo y en mujeres de algún otro tipo de cáncer como los tumores trofoblásticos o el de ovario. Y hasta aquí esta revisión de los marcadores tumorales más comúnmente realizados en el laboratorio clínico. No sin antes volver a hacer la aclaración que son utilizados en conjunto con otros marcadores tumorales que observamos en este video, con pruebas de imagenología y, por supuesto, de histopatología, y que la elevación aislada de alguno de estos analitos no necesariamente es sinónimo de cáncer.